En la clase anterior estudiamos la diferencia entre los conceptos de calor y temperatura, y también hablábamos de que cuando un cuerpo es sometido a una diferencia de temperatura, el cuerpo se puede dilatar o se puede contraer. Estudiemos entonces qué es la dilatación y cuáles son las clases de dilatación. La dilatación térmica, pues como venimos diciendo, es el incremento de temperatura que se le da a un cuerpo, y gracias a este incremento de temperatura pues ese cuerpo va a aumentar su volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta su volumen, por lo tanto el cuerpo se dilata. En el caso contrario, si se disminuye su temperatura, va a disminuir su volumen y el cuerpo se va a contraer. Esto explica el por qué cuando, por ejemplo, ustedes han visto que en las calles de sus barrios van a pavimentar, siempre el pavimento lo echan en cuadros, y entre cuadro y cuadro van dejando un pequeño espacio. Ese pequeño espacio se llama una junta de dilatación, porque hay necesidad de dejarla, porque el pavimento cuando se calienta se va a dilatar, y si esa junta no existiera, entonces el pavimento comienza a agrietarse, empieza a levantar. Hay un caso particular de dilatación. Estamos diciendo que la dilatación ocurre cuando la temperatura aumenta, pero en el agua pasa totalmente lo contrario, es lo que se conoce como dilatación anómala del agua. El agua ya no se va a dilatar cuando se calienta, porque por experiencia todos sabemos que cuando el agua se calienta empieza a evaporarse y disminuye la cantidad de agua, sino que el agua se dilata es a temperaturas muy bajas, temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados. Ustedes se han dado cuenta muchas veces que cuando llenamos una botella a tope y la cerramos bien y la metemos en el congelador con un fin de ese hielo, en el momento en que la vamos a sacar, esa botella se ve algo agrietada. En el peor de los casos, la botella puede explotar. ¿Por qué? Porque el agua se dilata a esas bajas temperaturas, y esa expansión del agua o ese aumento de volumen hace que rompa la botella. Miremos entonces cuáles son las clases de dilatación. Hay 3 clases de dilatación. La primera de ellas, que es la lineal, que es la que ocurre en las varillas. Aquí en el ejemplo, en la gráfica, tenemos una varilla que tiene una longitud cualquiera, una longitud inicial, que la vamos a llamar L sub C. Al someter esta varilla a un cambio de temperatura, al ir aumentando su temperatura, nos vamos a dar cuenta al final, si nos pudiéramos medir, que la varilla, después de haberse sometido a ese aumento de temperatura, la longitud cambió. La longitud de la varilla es un poquito más larga que la varilla inicial. Esta pequeña variación de la longitud es lo que vamos a llamar delta de L, que delta es la letra griega que significa variación, o sea, es que tanto aumentó la varilla inicial con respecto a la varilla final después de haberla sometido a un aumento o disminución de temperatura, que lo vamos a llamar delta de T, variación de la temperatura final menos su temperatura inicial. ¿Cómo podemos calcular estas variaciones y cómo podemos calcular la dilatación lineal? Entonces miremos primero delta de L, que es igual a L, que puede ser L sola o LF, que es la longitud final de la varilla, y le restamos la longitud inicial de la varilla. Para calcular la variación de la temperatura hacemos lo mismo. Delta de T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, como estamos trabajando una varilla, esta se dilata en una sola dimensión, por lo tanto su fórmula va a ser L, longitud final, es igual a L sub 0, longitud inicial, que multiplica a 1 más alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es una constante y se conoce como el coeficiente de dilatación del cuerpo, que va cambiando respecto a el material, pues el que esté hecho del cuerpo, en este caso la varilla, multiplicado por delta de T, que ya vimos que es la variación de la temperatura. Una fórmula muy sencilla de utilizar, que nos sirve para calcular la longitud final, la longitud inicial, o la temperatura final, la temperatura inicial, o la variación tanto de la longitud como de la temperatura. Miremos, aquí tengo una tabla de coeficientes de dilatación que ya dije anteriormente, depende del material con el que está construido.
Si ustedes se dan cuenta, todos sus valores están multiplicados por 10 a la menos 6 y las unidades, este coeficiente siempre va a ser grados centígrados a la menos 1. Entonces miremos el primer ejemplo. Dice que hay una varilla de cobre. Primero que todo, una varilla, dilatación lineal de cobre. Entonces debemos tener el coeficiente de dilatación del cobre, que es de 14 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Tiene una longitud de 1,2 metros, sería su longitud inicial, a una temperatura ambiente de 18 grados Celsius, temperatura inicial. ¿Cuál será su longitud? O sea, me están preguntando por la longitud final, después de haberse dilatado, a los 84 grados centígrados, temperatura final. Entonces simplemente calculamos según la fórmula. Debemos calcular primero la diferencia de las temperaturas, o sea, delta de T, y teniendo ya este valor es simplemente reemplazar y proceder a hacer los cálculos matemáticos. Entonces, delta de T, temperatura final, menos temperatura inicial. Reemplazamos todos estos valores en la fórmula y nos damos cuenta que al reemplazarlos, aquí las temperaturas nos van a quedar grados Celsius a la menos 1 y aquí grados Celsius. Tener grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre grados Celsius. Por lo tanto, simplificamos esta unidad, resolvemos la parte matemática y si observamos la respuesta final, nos damos cuenta que como la temperatura aumentó, la longitud de la varilla también aumentó, aunque es muy poco el aumento que tiene, la dilatación que tiene, pero aumentó. Quiere decir que esta varilla se dilató. Si hubiera sido al contrario, que la longitud inicial hubiera sido 18, la final 18 y la inicial 84, o sea, si la temperatura hubiera disminuido, entonces este valor me tenía que haber dado menor que el valor inicial. En ese caso se dice que la varilla se contrajo. Miremos la segunda dilatación, segunda clase de dilatación, que es la dilatación superficial. ¿Por qué se llama superficial? Porque aquí vamos a calentar láminas. En el caso anterior solamente teníamos una dimensión que era la longitud. En este caso, como es una lámina, vamos a tener un alto y vamos a tener un ancho. Entonces vamos a trabajar en dos dimensiones. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí en la fórmula, todas las fórmulas de dilatación tienen la misma forma, pero según la dilatación que estemos trabajando, van a ir cambiando las variables. Ya acá no trabajamos con longitudes, sino que trabajamos con áreas. A, área final de la lámina, a sub 0, el área inicial. Alfa, que ya lo conocemos, que es coeficiente de dilatación, delta de T, variación de la temperatura. Pero como ya vamos a trabajar dos dimensiones, entonces trabajamos con dos alfa. Algunos autores trabajan la fórmula con otra letra griega, beta, por ejemplo, pero especifican que tener beta es lo mismo que tener alfa. Nosotros vamos a trabajar directamente con dos alfa. Miremos entonces un ejemplo de dilatación superficial. Me dice que tengo un disco. Si es un disco, pues ya es una lámina, pero esta lámina no tiene forma rectangular ni cuadrada, sino que va a tener una forma circular. Y si es una forma circular, pues debemos trabajar con el área del círculo. El disco es de acero. Como es de acero, lo primero es identificar cuál es el coeficiente del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Dice que tiene un radio de 20 centímetros. El radio nos va a servir para calcular el área inicial. A 10 grados centígrados, temperatura inicial, calcula el área final si la temperatura aumenta hasta los 85 grados centígrados. Como vimos en este ejemplo, también la temperatura aumenta, por lo tanto, el valor final de la operación me debe dar mayor que el inicial, por lo tanto, la lámina o el disco de acero se va a dilatar. Cogemos la fórmula, se procede igual que en la anterior, pero acá debemos primero calcular tanto delta de T, variación de la temperatura, como el área inicial. Entonces simplemente recurrimos a las fórmulas de áreas que ya ustedes conocen por geometría. Entonces A sub 0 es igual a pi, que vale 3, 14, 16, por el radio, que en este caso son 20 centímetros, al cuadrado. Hacemos las operaciones matemáticas y obtenemos el área inicial. Luego calculamos entonces la variación de la temperatura.
ya teniendo esa variación de la temperatura, recuerden que la variación siempre es el dato final menos el dato inicial. Simplemente reemplazar todos esos valores en la fórmula, volvemos y simplificamos grados centígrados a la menos 1 con grados centígrados y hacemos las operaciones matemáticas y nos damos cuenta nuevamente que el área final va a ser mayor que el área inicial. Vuelvo y repito, ¿por qué me dio mayor? Porque la temperatura aumentó de los 10 grados centígrados a los 85 grados. Miremos entonces ahora la última clase de dilatación. Ya trabajamos una dimensión, dos dimensiones, ahora vamos a trabajar con tres dimensiones. Entonces, si vamos a trabajar con tres dimensiones, estamos hablando de bloques. En este caso de nuestra gráfica, pues simplemente tenemos un bloque en forma de paralelepípedo rectangular y lógicamente pues sabemos que tiene tres dimensiones, puede ser un cubo, puede ser una esfera, cualquier cuerpo que ya tenga volumen, por eso se llama cúbica o volumétrica. Entonces aquí ya no vamos a trabajar dos dimensiones, sino que vamos a trabajar tres dimensiones. Como vamos a trabajar tres dimensiones, entonces alfa lo multiplicamos por 3. Y si se dan cuenta, ya aquí cambiamos la L de la primera fórmula, la A de la segunda fórmula, la cambiamos por V, que significa volumen. Volumen inicial, volumen final. Y se procede exactamente igual como hemos hecho con los anteriores problemas. Dice un cubo de cobre, es un cubo, entonces si es un cubo necesitamos el valor del lado. ¿Por qué? Porque el volumen del cubo es lado al cubo. De cobre, coeficiente de dilatación del cobre. Tiene de lado 10 centímetros a una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Preguntan cuál es su volumen final si la temperatura se incrementa hasta los 50 grados Celsius. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. En la fórmula necesitamos inicialmente el volumen inicial y la variación de la temperatura. Entonces los calculamos primero. Volumen, en este caso del cubo, aplicamos la fórmula de volumen, luego calculamos la variación de la temperatura y ya teniendo todos los datos simplemente reemplazarlos en la fórmula, recordando que los grados centígrados a la menos 1 hay que simplificarlos con estos otros que están multiplicando y entonces resolvemos la operación matemática y también nos podemos dar cuenta que como un incremento de la temperatura, pues el volumen del cuerpo, en este caso, aumentó también. Y si nos damos cuenta, esas dilataciones son dilataciones muy pequeñas. Espero que les haya quedado entendido nuevamente el tema de dilatación. Recuerden despejar todas las dudas que tengan en el transcurso de las asesorías.